Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Los saludamos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Nuevamente estamos eh, con ustedes para seguir realizando el estudio del Evangelio, de los Evangelios, en este caso del Evangelio de Mateo. Gloria a Dios, que son los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y el Evangelio teológico, que es el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Entonces, saludamos muy especialmente a todos los hermanos y amigos, pastores, supervisores, predicadores, líderes, tesoreros y miembros de la comunidad cristiana Belén de Judá, de Lima, de Peralvillo, Chancay, Guaral, de Huánuco y de toda Lima metropolitana y el Callao. Gloria a Dios y a todos los hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Eh, Saludamos también a nuestro amado obispo Oscar Nolasco y a su esposa la pastora Reina Bravo. Gloria a Dios, a sus hijos, a toda su familia. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro obispo que está llevando acertadamente, gloria a Dios, los- las iglesias de Peralvillo, Chancay y Guaral. Gloria a Dios, también acá en Lima ya prontamente estamos inaugurando el nuevo local aquí en Caraballo. Gloria a Dios, que va a ser de grande bendición para todos nosotros. Entonces, saludamos a los hermanos también que se van añadiendo, gloria a Dios, a esta transmisión, a los estudios bíblicos, pues. Gloria a Dios. Y también le invitamos, de lunes a viernes, estamos de 6 a 7 de la mañana por esta página también, en una hora de oración e intercesión delante de nuestro Dios por, por el Perú y por todas las autoridades y por toda la iglesia, ¿no? Gloria a Dios. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú. Gloria a Dios para toda Lima metropolitana, todos los distritos, todas las provincias y las naciones. Gloria a Dios. Entonces, antes de comenzar, vamos a, vamos a orar, gloria a Dios, entregando este estudio bíblico a nuestro Dios Todopoderoso, para que Él, a través del amado Espíritu Santo de Dios, nos guíe a toda verdad y nos pueda enseñar lo que Él tiene para nosotros. Y verdaderamente estos evangelios son de grande bendición. Con esto podemos entender todas las cosas que nuestro Dios quiso hacer en esta tierra, y la oposición que había de parte de las autoridades eclesiásticas en ese tiempo, digamos, pues los saduceos, los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes del templo, ¿no? Gloria a Dios, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, gloria a Dios. Entonces vamos a orar, gloria a Dios, para comenzar, para dar inicio a este estudio bíblico, gloria a Dios. Oramos y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día tan especial que nos das. Esta tierra, Señor Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifique, Señor Dios mío, Padre, en tu pueblo. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento de lo alto, Señor Dios mío. Que tu Santo Espíritu nos esté guiando a través de las Sagradas Escrituras para dar una enseñanza que se pueda entender, se pueda comprender, y tus hijos sean, Señor, edificados mediante tu palabra, que sean consolados y que sean exhortados, Señor, conforme a tu bendición, a tu misericordia, a tu gloria, Señor Dios mío. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, a cada hermana que en este momento se está conectando, gloria a Dios, para recibir este estudio bíblico pormenorizado de los evangelios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Nos habíamos quedado en el libro de Mateo, capítulo 3, predicación de Juan el Bautista, lo hemos visto, pero también para poder entender lo que nosotros
Saludamos a nuestra hermanita Lucy Carlos Sicha, gloria a Dios que se viene añadiendo, gloria a Dios a esta transmisión. Entonces, queremos hacerle entender que el pueblo de Dios comprenda, ¿no? Que en este capítulo 3 el evangelista Mateo, el apóstol Mateo, habla pues, ¿no? De fariseos y saduceos. En el capítulo 3 versículo 7 dice, al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía generación de víboras. Mire, yo quiero hacer un paréntesis en este momento para entender quiénes eran las autoridades eclesiásticas en ese tiempo y cuáles eran, hemos visto en forma así resumida, ¿no? Las creencias de los fariseos y de los saduceos. Entonces, pero acá queremos hacer un estudio más profundo para poder entender lo que el evangelista Mateo nos quiere decir en esta oportunidad. Él estaba señalando que habían dos autoridades eclesiásticas que en realidad, ¿no? Los saduceos y los fariseos. Entonces, queremos hacer un estudio bíblico más pormenorizado para poder entender quiénes eran estos personajes, gloria a Dios, que se oponían tanto a nuestro Señor Jesucristo y por qué Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo tuvieron grande controversia en cuestión de doctrina fundamental. Gloria a Dios. Entonces, vale decir que ellos los fariseos tenían una buena doctrina, enseñaban una buena doctrina, pero su corazón se había apartado de Dios. En cambio, los saduceos tenían una doctrina completa, siendo el sumo sacerdote. Entonces, vamos a analizar quiénes eran los saduceos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, gloria a Dios. Vamos a ver acerca de los saduceos. Entonces, vamos ahí. Entonces, para dar inicio a esta, a este estudio bíblico, vamos a ver que en los saduceos había el sumo sacerdote. En ese tiempo, el sumo sacerdote era Caifás. ¿Qué cosa era un sumo sacerdote? El término sumo sacerdote, ¿no? Dice, viene del latín sumus, supremo o que no tiene superior. Generalmente se refiere a una persona que ejerce la función de sacerdote, gobernante o al que es la cabeza de una casta religiosa. Entonces, vale decir que este hombre era el sucesor, porque nosotros si nos remontamos, el sumo sacerdote venía pues del tiempo de Aarón. Aarón se considera el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos en la historia bíblica que, ¿cómo se llama? Que el primer sumo sacerdote es Aarón. Entonces comienza una casta de sumos sacerdotes, ¿no? Entonces, los sumos sacerdotes eran de los levitas, ¿no? De los levitas, sacerdotes, ¿no? Y el mayor de ellos era el sumo sacerdote. Entonces, de esa, de esa, de esa descendencia de sumos sacerdotes, se perdió en el tiempo de Babilonia. Esto lo vamos a ver. Entonces, sumo sacerdote, ¿qué cosa quiere decir? ¿No? General, se refiere a una persona que ejerce la función de sacerdote gobernante o al que es la cabeza de una casta religiosa. Entonces, gloria a Dios. El sumo sacerdote es el principal de una casta religiosa. Ahora, vamos a ver los saduceos, porque de los saduceos el sumo sacerdote, como recordamos, era Caifás, ¿no es cierto? Entonces, los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos en hebreo también conocidos como sadoquitas. Entonces, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc. ¿Quién era Sadoc?
Sadoc fue un sacerdote descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Mire, desde dónde está, hasta dónde nos estamos remontando. Gloria a Dios. Entonces dice, Sadoc fue un sacerdote descendiente de Eleazar, hijo de Aarón, el que él ayudó al rey David durante la revuelta de su hijo Absalón, ¿no es cierto? Y fue posteriormente el instrumento para traer al rey Salomón al trono, después que se construyese el primer templo de Salomón en Jerusalén. Sadoc fue el primer sumo sacerdote. Entonces, gloria a Dios, en la época de Salomón, gloria a Dios. Su nombre, el nombre de Sadoc, ¿no? De uno de los descendientes de los sumos sacerdotes, el nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos pueden interpretarse como justos o rectos. En el tiempo, gloria a Dios, en el tiempo del sumo sacerdote Sadoc, gloria a Dios. Entonces, pero mire lo que encuentra, mire la decadencia moral, la decadencia moral y religiosa en el que habían caído estos sumos sacerdotes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos eran, esta secta de los saduceos se ubica, en su génesis se ubica en un partido, como un partido político en el siglo II antes de Cristo, pero sus orígenes están en el cautiverio de Babilonia, ¿no? O la cautividad de Babilonia. Se considera la cautividad de Babilonia al periodo en que parte considerable de los habitantes del reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia, comenzando la deportación y el exilio de los judíos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros ya desde el inicio de esta historia bíblica del libro de Mateo, hemos visto en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto que solamente ya el reino de Israel que se había partido en dos, solamente quedaba los judíos, entonces de la tribu de Judá y Benjamín. Entonces, prácticamente las 10 tribus restantes habían desaparecido en el exilio a Siria. Entonces, solamente cuando nosotros llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, solamente hablamos de los judíos. Entonces, gloria a Dios, estos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí es donde se corrompe, ¿no? Donde se corrompe el sacerdocio, ¿no? El sumo sacerdote. Aunque muchos opinan que en la actualidad los caraítas, una línea de pensamiento judío, de judíos modernos, mantienen sus doctrinas. También se dice que sus rivales los fariseos que se originaron en el mismo periodo, quiere decir en el siglo II a.C., gloria a Dios. Caifás era saduceo, ¿no? Desde su cargo de sumo sacerdote fue responsable, según el Nuevo Testamento, del enjuiciamiento y la sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que lo denunció ante Poncio Pilato, lo llevó a los gobernadores de Roma para poderlo enjuiciar y sentenciar. Entonces, nosotros nos remontamos al tiempo de Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? ¿No? Ahora nos preguntamos, ¿quién era Flavio Josefo? Saludamos también a nuestra hermana Alicia Dueña, a nuestra hermana Lucy Carlos Sicha y los hermanos que se están añadiendo, gloria a Dios. Entonces, Flavio Josefo, en realidad su nombre era Yosef ben Matillahu. Yosef ben Matillahu fue un historiador judío romano que se cambió el nombre por Tito Flavio Josefo, un historiador judeo romano del siglo I que nació en Jerusalén de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Él escribe, él escribe acerca de los saduceos. Él proporciona mayor información sobre los saduceos. Escribió él era un escritor judeo romano, gloria a Dios, que escribía acerca de los saduceos, que eran un grupo belicoso, cuyos seguidores eran ricos y poderosos y que se les consideraba groseros en sus interacciones sociales con los que tenían menos riqueza. Sabemos también que por sus discusiones en el Talmud, ¿no? El corazón del judaísmo rabínico, fundamento en las enseñanzas religiosas, el judaísmo, los fariseos, también tenían bastantes discusiones, ¿no?
en cuanto a estas doctrinas bíblicas. En el Talmud, ¿qué cosa es el Talmud? El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, las tradiciones, gloria a Dios, las leyes judías, las tradiciones, costumbres y narraciones, y dichos de parábolas e historias y leyendas en un inmerso código civil y religioso elaborado en el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia, ¿cierto? Entonces, el judaísmo rabínico o rabinismo ha sido la forma principal del judaísmo desde el siglo VI como resultado de la codificación del Talmud de Babilonia. Gloria a Dios. En un principio surgió a partir de los fariseos y sus creencias. Posteriormente, los rabinos se basaron en la creencia en el libro de Moisés. Gloria a Dios. Entonces, Gloria. El origen de los saduceos probablemente se remonta a una protesta realizada por muchos sacerdotes en el año 1175 a.C., donde se interrumpe el ejercicio y la sucesión legal del sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Mire, desde el año 175 a.C., el cargo fue comprado por un rey Seleucida, Antíoco IV Epífanes, y lo usurpó Jasón, hermano de Onías III, ilegítimo sacerdote. ¿No? Esto está en el libro apócrifo, un libro apócrifo no considerado canónico, que es el segundo de Macabeos 4, capítulo 4, versículos 7 al 20. La venta del sumo sacerdocio por el rey Seleucida recayó luego en Menelao, hermano del administrador del templo, quien logró derrotar a Jasón, según de Macabeos capítulo 4, versículo 24 al 26. El comercio del más alto cargo religioso tuvo como corolario la sustitución de las costumbres judías por las griegas. O sea, cambian compran estos hombres compran a un rey, al rey Antíoco IV Epífanes, le compran, ¿no? La sucesión del sumo sacerdocio. ¿Para qué? Para cambiar las costumbres judías por las griegas, la imposición del culto a los dioses griegos y la persecución de los judíos que seguían fieles a la ley. O sea, a los que eran correctos delante de la ley comenzó una persecución e cambiaron las leyes judías por las leyes griegas, las costumbres judías por las costumbres griegas, y impusieron el culto a los dioses griegos. O sea, una barbaridad hicieron estos hombres, pero gloria a Dios. Mire cómo cambian estos hombres, cómo cambian, gloria a Dios, cómo cambian esta, esta, estas leyes o tradiciones, comienzan a cambiar estas leyes o tradiciones por cosas que verdaderamente no tenían nada que ver, solamente porque se vendía, se compró al rey Antíoco IV de Epífanes, se compró, ¿no? Se le compró el sumo sacerdocio, para que un hombre que verdaderamente no tenía nada de sacerdote, nada de lo que antiguamente los sumos sacerdotes, los que ministraban la casa de Jehová con integridad y rectitud de corazón, miren lo que terminaron haciendo. Por eso es que en este tiempo, miren, en ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo llega, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo llega gloria a Dios, y llega a Jerusalén, se encuentra pues con estos saduceos y yo quiero que usted entienda que los saduceos comenzaron a regir en el templo. Ellos estaban en el templo, ellos regían el templo, y los fariseos regían en las sinagogas. ¿No? Gobernaban en las sinagogas. Ambos se oponían porque tenían, ¿qué cosa? Tenían creencias diferentes. Mire, un sacerdote que ministraba a Dios, no tenía ni el menor conocimiento, ni el menor conocimiento de lo que era el Mesías, ni el menor conocimiento de lo que era ministrar a Dios. ¿No? Los ritos y todas estas costumbres antiguas, ¿no? Que, gloria a Dios, que fueron de generación en generación, los sumos sacerdotes que ministraban a Jehová en el santuario. Se perdió todas esas cosas por creencias verdaderamente ya combinadas en Babilonia, gloria a Dios, y se comenzaron a adorar dioses griegos. Gloria a Dios. Entonces,
Miren lo que están quedando estos hombres, gloria a Dios. Entonces, mire, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, entonces, qué cosa es lo que creían el sumo sacerdote como principal de los saduceos? Se considera que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. O sea, gloria a Dios. O sea, negaban la inmortalidad del alma. O sea, como que no tenemos alma, como que morimos y ahí se termina todo. Y la resurrección. Gloria a Dios. Y esto bajo la luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo el asunto con Jesús. Por eso es que tenían una controversia con nuestro Señor Jesucristo. También, segundo, no negaban la inmortalidad. No, no había inmortalidad del alma, no había resurrección. Negaban la existencia de espíritus o ángeles. Increíble, increíble que un sumo sacerdote, increíble que un sumo sacerdote. En este caso, gloria a Dios, en este caso estaban los principales sacerdotes, estaba el sumo sacerdote y el suegro del sumo sacerdote que era Anás y el sumo sacerdote que era Caifás. No tenían, por eso es que nuestro Señor Jesucristo se paseaba frente de ellos y no lo podían reconocer porque tenían otras creencias. Prácticamente ellos gloria a Dios, con estas creencias de negar la inmortalidad del alma, negar la resurrección, negar la existencia de espíritus o ángeles. Gloria a Dios. Según el historiador, gloria a Dios, según el historiador Joseph Ben Matityahu o Flavio Josefo, no aceptaban la predestinación, o sea que decían que no había conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa, ¿no? No aceptaban que Dios, en la mano de Dios está nuestra doctrina. Es una doctrina que se ha basado en numerosos textos bíblicos, en la cual afirma que desde la eternidad Dios determinó lo que quiere hacer con cada una de sus criaturas, ordenando a cada uno la vida eterna. Entonces, no aceptaban tampoco la predestinación, enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Gloria a Dios. El autor también, el autor Flavio Josefo, dice que les atribuye un rechazo a los extranjeros, no recibían a los extranjeros, cosa que en los 5 primeros libros, en la Torá, gloria a Dios, en la Torá, los 5 primeros libros, ¿no? En el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, decía que sí debías aceptar al extranjero, darle de comer. Gloria a Dios. Entonces, mire, todas estas negaciones, todas estas doctrinas cerradas, doctrinas de demonios que tenían este sumo sacerdote y todos sus seguidores, debido a que por la destrucción del templo se perdieron los escritos de los saduceos, la mayoría se pierde los escritos porque como ellos gobernaban desde el templo de Jerusalén, cuando el templo de Jerusalén es destruido, se pierden todos los escritos de los saduceos, la mayoría de ellos, la mayoría entonces de los escritos y conocimientos que tenemos de la doctrina de los saduceos son por sus adversarios, que eran los fariseos, y algunos escritores judeo-romanos, como Flavio Josefo, o, ¿no? Joseph Ben Matillahu, que es Tito Flavio Josefo, un escritor judeo-romano del siglo I. Entonces, él estaba escribiendo acerca de las creencias y de todo lo que ellos hacían. Gloria a Dios. Entonces, también hay evidencia que hubo un cisma interno entre los llamados saduceos. Algunos rechazaban a los ángeles y la resurrección, y los que aceptaban esta doctrina y la Biblia hebrea al completo. O sea, había una controversia entre ellos. Gloria a Dios. Ellos creían que en esta vida, mire esas creencias, esas doctrinas cerradas, doctrinas muy que llegó a la condenación a estos hombres, sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos acá en la vida, porque ellos al ser ricos eran el pueblo bueno, o sea, ellos decían, bueno, yo soy rico, yo me he enriquecido, entonces yo soy bueno, ¿no es cierto? Mire esa doctrina errada, una doctrina de demonios que tenían lamentablemente estos saduceos, gloria a Dios. Entonces, ¿qué decían ellos? Como yo soy un hombre bueno, gloria a Dios, Dios me está premiando por eso es que yo soy rico. Entonces,
Por lo que ellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno. Su filosofía era materialista, liberal y mucho más mundana que los demás grupos. En cuanto a los registros del Talmud, gloria a Dios, respecto a estos saduceos, un pueblo que los derrotó pues, puede tener muchas inexactitudes, ¿no es cierto? Entonces, no infringía o no abogaban en la pena de muerte, en testigos falsos. En un caso de la pena capital, que se hubiera llevado injustamente a cabo, ellos no se metían. No, esto es así. Es igual el caso de nuestro Señor Jesucristo, trajeron falsos testigos. Entonces, gloria a Dios. Miren lamentablemente qué cosa es lo que creían, qué cosa es lo que creían esto. Gloria a Dios. Tremendas, tremendas tremendas herejías doctrinales de los sumos sacerdotes que regían en ese tiempo. Anás, que era el suegro, Caifás y los principales sacerdotes que regían en el templo, los que regían en las sinagogas y se oponían a los fariseos porque tenían una doctrina completamente contraria, eran los fariseos. Pero estos saduceos, gloria a Dios, estaban perdidos, totalmente perdidos y solamente eran materialistas, se unían justamente. ¿Por qué fue o por qué sucedió la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Le explicamos en esta hora. Porque ellos veían peligrosamente que se levantara un rey y que un Mesías, un libertador, y que pusiera en peligro la paz, la supuesta paz, entre comillas, que había entre el pueblo romano que los conquistó, los gobernó, ¿no? Y ellos se coludían con ellos, se coludían con el pueblo romano para mantener sus riquezas y su ascendencia sobre el pueblo común. Por eso es que se oponían, había una oposición, gloria a Dios, en una oposición con los fariseos. Los fariseos eran otra casta. Ahora, mire, vamos a ver los registros bíblicos, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8. Miren, gloria a Dios. Hechos, capítulo 23, versículo 8, para sustentar lo que estamos diciendo. Hechos 23, capítulo 8. Mire, era extremadamente doctrina cerrada, doctrina de demonio. Ellos, a su conveniencia, Hechos capítulo 23, versículo 8, a su conveniencia. Estaban, gloria a Dios, estaban dictaminando las cosas, poniendo leyes que verdaderamente no tenían nada que ver. Esto había sido insertado, ¿no? En el tiempo de la cautividad a Babilonia. Posteriormente, en el tiempo de Hircano, le compraron el sumo sacerdocio a Antíoco IV de Epífanes y se lo vendieron a un sumo sacerdote que comenzó a cambiar los cultos judíos y comenzaron a adorar a los ídolos paganos, costumbres completamente pues detestables para Dios, ¿no? Gloria a Dios. Hechos capítulo 23, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 23, versículo 8. Mira, vamos a leer todo el capítulo 23 para poder entender completamente la historia bíblica. Dice, entonces, en este momento lo llevan a Pablo, lo llevan a Pablo lo atrapan a Pablo, lo capturan a Pablo, porque él estaba predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero al notar que había saduceos y fariseos, entonces él sabía que habían diferencias doctrinales en cuanto a los fariseos y saduceos, diferentes doctrinales. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al ver el apóstol Pablo que había diferencias doctrinales, comenzó a decir que él era fariseo, hijo de fariseo, y que él creía en la resurrección del muerto y por eso se le estaba juzgando. Entonces, entre ellos hubo una gran disensión. ¿Por qué? Porque se oponían, había una controversia de creencias o de doctrina, la doctrina cerrada de los saduceos y la doctrina correcta de los fariseos.
Entonces mire lo que sucede acá. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Fíjate, en ese tiempo del apóstol Pablo ya no era Caifás, era Ananías. Entonces, mire, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear, porque la ley decía pues que no se le puede juzgar a una persona si primero no se le escucha. Eso también lo dijeron ¿cómo se llama? Para abogar por nuestro Señor Jesucristo. No, la ley no juzga a un hombre sin antes escucharle. Entonces, para no dejarlo hablar, lo mandó a callar dándole una bofetada con el que estaba acostado. Entonces, le responde el apóstol Pablo. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo entonces sabiamente, dice, no sabía hermanos que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Lo que no creían los fariseos piensan que no hay inmortalidad, no hay espíritu, no hay ángel, no hay resurrección. Acá se acaba todo. Entonces él habla conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la muerte de la cruz del Calvario, nos dio oportunidad de perdón de pecados, resurrección y la vida eterna. Así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Entonces, él tenía la esperanza de la resurrección. Entonces dice acá, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Acá decimos por qué. Porque qué cosa es lo que creen los saduceos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ¿ve? Y ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, hermano, eh, eh, estamos probando bíblicamente que estos saduceos estaban perdidos completamente, perdidos, una doctrina completamente errada, una doctrina de demonios, ¿no? Una doctrina errada, una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque no creían ni en ángeles, no creían en resurrección. Acá lo dice la palabra de Dios, lo dice, no hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu, pero los fariseos afirman esta cosa. Imagínese usted un sumo sacerdote de Dios en esta tierra con este tipo de creencias. Ahora, ¿qué cosa es lo que decimos nosotros? ¿Qué cosa decimos? Que el judaísmo rabínico o el rabinismo, ¿no? Eh, eh, en hebreo, que significa Yahadur Rabbaní, ha sido la forma principal del judaísmo desde el siglo VI, como resultado de la codificación del Talmud de Babilonia. En un principio surgió a partir de los fariseos y sus creencias posteriormente. Los principios rabínicos se basaron en la creencia que en el monte Sinaí, mire la creencia del judaísmo rabínico, se basaron en la creencia, en los principios, se basan en la creencia de que en el monte Sinaí Moisés recibió la Torá escrita, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa es lo que quiere decir ahora? ¿Qué cosa es lo que quiere decir que Moisés recibió la Torá escrita? La Torá consta de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, quiere decir, gloria a Dios, ¿qué cosa quiere decir? En los principios se creía, en los principios los rabinos creían, ¿qué cosa? Que Moisés le habían entregado el libro, estos 5 libros ya escritos, ¿no? La Torá. Encima le habían dado la Mishnah. ¿Qué cosa es la Mishnah? Gloria a Dios. Recibió la Torá escrita, el Pentateuco, además de una explicación. La Torá es una explicación oral, conocida como la Torá oral o la Mishnah, que el profeta Moisés transmitió a su pueblo.
Entonces, ¿qué cosa quiere decir? En los principios, los principios rabínicos se creía que Moisés en el monte Sinaí recibió la tabla de la ley, recibió los 5 libros y recibió una explicación oral, que Dios le dio una explicación oral como sea como la Torá oral o la Mishnah. Entonces, ¿qué cosa? Que se le había explicado con todo esto, todas estas leyes, ¿no? El Génesis, cómo creó el mundo, cómo, gloria a Dios, el Génesis, el diluvio universal, gloria a Dios, todos estos 5 libros le fue explicado al profeta Moisés, el cual él transmite al pueblo. Entonces, el judaísmo rabínico se diferencia de otras denominaciones como el samaritanismo y el caraísmo también de las creencias de los saduceos, porque estos no conocían la Torah oral. Entonces, los saduceos no reconocían ni la Torah oral, ni como parte de la revelación divina, ni tampoco los procedimientos rabínicos para interpretar la Tanaj. ¿Qué cosa es la Tanaj? A ver, la Tanaj o la Mikra. ¿Qué cosa es la Tanaj o la Mikra? Es el conjunto de 24 libros canónicos sagrados en el judaísmo. Se divide en la parte de la Torá, la ley, los Nevilim, la ley, los profetas, los Ketubim, los escritos. Están, gloria a Dios. Mire, se divide en un conjunto de 24 libros sagrados, que son el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo venía a la sinagoga de los fariseos, cuando él abría, decía, ¿no? ¿A quién citó? Al profeta Isaías, el capítulo 41. El Espíritu de Dios está sobre mí, o sea, la ley y los profetas. Entonces, esto da pie a que verdaderamente, gloria a Dios, ellos estaban dando a conocer la palabra de Dios a través de la ley y los profetas. Gloria a Dios. Entre otras, también podemos decir que a pesar de que en la actualidad existen profundas diferencias entre las distintas denominaciones judías del judaísmo rabínico con respecto a la autoridad legal de la halajá. La halajá, ¿qué cosa es? La halajá es un cuerpo colectivo de reglas religiosas judías extraídas de la Torá escrita y la Torá oral. Entonces, de la Torá escrita, o sea, de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y la Mishnah, ¿qué cosa es? La interpretación oral, la explicación que se le dio a Moisés de todos estos 5 libros, de ahí se ha sacado un cuerpo colectivo de reglas judías, ¿no es cierto? O sea, gloria a Dios. Entonces, de ahí nacen las costumbres y tradiciones compiladas, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, de ahí comenzaron a sacar, ¿qué cosa? De ahí comenzaron a sacar las tradiciones. Por eso decía, ¿no? Los fariseos se regían mucho a las tradiciones. Entonces decía el lavamiento de las manos, el lavamiento de los vasos, ¿no? A lavarse los pies cuando entraba, ¿no? A lavarse las manos. Gloria a Dios. Y además, habían insertado, lamentablemente, los fariseos habían insertado algunas leyes y que le daban mucha importancia, ¿no? Y habían cambiado también algunas leyes, como la de ayudar a sus padres. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les llama la atención. Ahora, pasamos, gloria a Dios, pasamos a los fariseos. ¿Quiénes eran? Ya hemos entendido quiénes eran los saduceos. Ahora queremos entender, los saduceos estaban perdidos completamente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se paseaba en su cara por ellos y ellos no lo podían reconocer, porque ellos estaban perdidos. Ellos tenían una doctrina completamente errada, completamente, completa y totalmente. Ellos gobernaban, ellos decían que acá los buenos eran los ricos y los pobres eran si tú eras pobre es porque tú eras un pecador, pero si tú eras rico era porque eras un hombre bueno, un hombre conforme a la palabra de Dios. Totalmente para explicar su riqueza, gloria a Dios. Recordemos que a los levitas o los sacerdotes o los principales sacerdotes o los levitas les estaba prohibido repartir la tierra, la herencia de la tierra.
pero ellos tenían, dice, grandes haciendas, grandes, ¿no? Y todo esto, y en lo cual les estaba prohibido, pero ellos decían, cambiaban las leyes, a leyes pues completamente diferentes, y no existe de lo que nosotros hemos leído, que no hay ángel, no hay espíritu, no hay resurrección de muertos, eso no hay base bíblica que lo pueda sustentar. No existe una base bíblica que pueda sustentar lo que ellos decían. La doctrina de los saduceos era totalmente una doctrina errada, una doctrina de demonios, ¿no? Pero en cambio, los fariseos, ahora vamos a hablar de los fariseos, vamos a dar una introducción. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo político, también los saduceos, ¿no? Pero de la aristocracia. En este caso, los fariseos comienzan como un grupo político, ¿no? Político de gran ascendencia sobre el pueblo. Pero ellos se basaban a las reglas, a la Torá, y gloria a Dios, se basaban a la ley y los profetas. Pero, ¿qué cosa es lo que había pasado? Ellos no eran sacerdotes. Y ellos se oponían a los saduceos, se oponían al sumo sacerdote por la, por las doctrinas erradas que tenía. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía en este caso? Sucedía en este caso que ellas no eran sacerdotes, se habían preparado, eran estudiosos, eran maestros de la ley, eran doctores de la ley, eran escribas, eran fariseos, gloria a Dios, pero no eran de la casta de los sacerdotes. Recordemos que la casta de los sacerdotes le llegaba a los saduceos. Entonces ellos conocían la palabra, pero su corazón, ¿qué cosa le había pasado? Su corazón se había apartado de Dios. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué su corazón se había apartado de Dios? Porque ellos explicaban bien, ellos enseñaban correctamente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, cuídate de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Hablando de levadura, está hablando de la doctrina, ¿no? La doctrina. Pero lo hablaba como cuando ellos no querían, ellos predicaban bien, enseñaban correctamente, pero ¿qué pasaba? Eran, eran adúlteros, eran pecadores, habían dejado de lado a su Dios, gloria a Dios, habían dejado de lado a su Dios, ya no querían saber nada de Dios. Por eso que decían, no robes, robaban, no mates, mataban, no adulteres, no fornicaban y adulteraban. Entonces habían dejado la doctrina dentro de su corazón, el amor a Dios como dice nuestro Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces, pero ellos se vestían, ¿no? Como, y que le dijeran rabí, le gustaba que le dijeran rabí. ¿Qué cosa es rabí? Rabí es maestro, ¿no? Rabí es maestro, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 23, capítulo 7. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. En esto, ellos tenían una buena doctrina, una buena enseñanza. Ellos se habían especializado en estas enseñanzas, pero en su corazón estaba muy lejos de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios nos va a instruir a través de su palabra. Lo vamos a sustentar bíblicamente para que usted no se deje engañar. Gloria a Dios. Mateo capítulo 23, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar del 1. Mateo capítulo 23, versículo 1. Saludamos a nuestras amadas hermanas, Marisol Sánchez, nuestra hermana Gloria a Dios, nuestra hermanita Alicia Dueñas, Dios te bendiga. Danitza Portocarrera, Dios te bendiga, mi amada hermana. A mi hermanita Lucy Carlos Sicha, mi hermana Lice Castillo Ruiz, Dios te bendiga, hija. A Elsa Calisto Rojas, gloria a Dios, y a todos los de Lucy Carlos Sicha, Alicia Dueñas, y todos los amados hermana Carmen Ruiz, y todas las amadas hermanas y amigas que nos están viendo en esta transmisión, gloria a Dios. Mire lo que dice, Jesús acusa, mire la doctrina, vamos a ver la doctrina. Ellos tenían una doctrina correcta, pero ¿qué es lo que sucedía? Su corazón era un sepulcro blanqueado, por fuera era hermoso, pero por dentro estaba lleno de podredumbre, ¿no? Se habían contaminado. Entonces, Jesús acusa a escribas y fariseos. Capítulo 23. Recordemos que los escribas y los fariseos entonces gobernaban en las sinagogas. Gobernaban en las sinagogas. Los saduceos gobernaban en el templo
y los fariseos habían tomado las sinagogas. Ahí gobernaban los fariseos. Entonces, miren, seguimos viendo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Él decía como personas, no como maestros, sino como personas. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, no cumplen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, o sea, solamente era una pantalla, solamente ellos lo hacían por fama, por fortuna, por reconocimiento, pero su corazón se había apartado de su Dios. Entonces después se ensancha sus filacterias y entienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí, maestro, maestro, ¿no? Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que entran. Y le da una paliza a los fariseos y saduceos. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver quiénes eran los fariseos. Gloria a Dios. Los fariseos eran un grupo o movimiento político, social, religioso, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Recordemos que el Segundo Templo estaba quien ya estaba, gloria a Dios, durante el periodo del Segundo Templo, ¿no? Gloria a Dios. El santuario fue más importante del reino judío del judaísmo hasta su destrucción en el año 70. Gloria a Dios. Tras el sitio de Jerusalén, del año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, cuando vinieron y lo conquistaron, ¿quiénes? Los romanos. Finalizó con la caída de Masada en el año 73, el ejército romano, dirigido por el emperador Tito con Tiberio, Julio Alejandro, como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén. Ahí destruyen, gloria a Dios, y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Destruyen el templo. El movimiento fariseo evolucionó para convertirse en una base litúrgica de un movimiento político, social y religioso, se convierte en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Entonces, los fariseos especialmente eran conocidos por su relación con los orígenes del cristianismo, por sus conflictos también con Juan el Bautista. Cuando venían a bautizarse, él le decía generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, el Nuevo Testamento menciona también que Pablo de Tarso era fariseo antes de convertirse al cristianismo, ¿no? Los fariseos definían su movimiento en el periodo de la cautividad de Babilonia, ¿no? Entonces, los fariseos, ¿qué cosa eran? Si ellos fueran a la cautividad de Babilonia, ¿qué cosa eran? Ellos eran judíos de la tribu de Judá y de Benjamín. Gloria a Dios. Entonces, se conoce como el cautiverio de Babilonia, ¿no? El periodo que parte considerable de los habitantes del reino ¿de dónde? De Judá. Estuvieron exiliados en Babilonia, comenzando la deportación y el exilio de los judíos. Gloria a Dios. Después de la toma de Jerusalén, en el año 587 al 536. Gloria a Dios. Algunos, gloria a Dios, están, no podemos equivocarnos. Ya hemos visto en Mateo capítulo 1 la genealogía de Jesús. Ya no Israel,
comienza a perder. Lea usted, lea usted y vea que la palabra israelita, gloria a Dios, se nombra en los, gloria a Dios, israelita o Israel, se nombra 6 o 7 veces, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento. Son pocas las veces. La mayoría como se titula al pueblo de Dios, se le dice los judíos. Gloria a Dios. Entonces, la doctrina de los fariseos, a diferencia de los saduceos, los fariseos lograron que sus interpretaciones fueran acogidos por la mayoría del pueblo. Por eso, tras la caída del templo, como los saduceos gobernaban en el templo, tras la caída del templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote. Cargo que debido a la destrucción del templo en ese tiempo se volvió innecesario, así que el culto pasó a la sinagoga, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, y sinagoga en hebreo significa Beit Senet, o sea, casa de reunión. De los antiguos fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa de los doctores de la ley, que fue la que redactó los distintos Talmud. ¿Qué cosa eran los Talmud? Nuevamente decimos, ¿qué cosa es el Talmud? El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos y parábolas, historias, leyendas. Es un inmerso código civil religioso, elaborado en el siglo III y el V por eruditos hebreos en Babilonia. Su doctrina puede resumirse así. Mire, ¿cómo se resume la doctrina de los fariseos? Creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero no eran juguetes en sus manos. De hecho, que podían decidir lo que querían hacer en su vida. ¿No es cierto? Lo que nosotros decimos ahora, el libre albedrío, ¿no? Escoger, escoger entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Creían en la inmortalidad del alma, gloria a Dios, que no todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en unos castigos y recompensas eternas. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo. Mire, esta es la doctrina de los fariseos, su castigo, mientras que los buenos eran premiados. Creían en la resurrección de los muertos, las almas de los buenos recibirían un nuevo cuerpo, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando los saduceos le preguntaron que 6 hermanos, 5 hermanos se habían casado con una mujer. Entonces nuestro Señor Jesucristo le respondió que en el reino se erráis porque desconocéis el poder y la palabra de Dios. Y le dijo que nosotros cuando en la resurrección de los muertos tendríamos un cuerpo como los ángeles, no ángeles, sino como los ángeles. Y no se casan ni se dan en casamiento. Gloria a Dios. Mire, entonces, creían en la resurrección, las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. ¿Qué dice? Como los ángeles. No se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales como sucede en diversas visiones de la reencarnación. No existe eso. Creían en la obligación de obedecer la tradición interpretativa referida a obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de oración. Estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Gloria a Dios, en alguna parte se cree que contaron con cierto peso antes de Herodes, pero después de ese reinado perdieron influencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mire, ¿qué diferencia? Hay una gran diferencia, gloria a Dios, entre la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lamentablemente, estos dos se unieron, gloria a Dios, se unieron porque ellos no creían que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Pero mire, lamentablemente su corazón siendo el pueblo judío. Nosotros lamentamos, es tremendamente lamentable porque nosotros hemos visto, gloria a Dios, que desde ya un tiempo atrás, los reyes de Israel que gobernaron, gloria a Dios, los reyes que gobernaron en Israel, gloria a Dios. Y los reyes que gobernaron, gloria a Dios, ¿cómo se llama? En los reinos del sur, cuando se dividen los reinos, ellos comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Mire, lamentablemente, mire, pasaron cuántos años, gloria a Dios. Mire, tuvieron que pasar muchos años, gloria a Dios. Y solamente cuántos hicieron lo bueno.
solamente seis, seis, seis reyes. Mire, los que hicieron lo bueno, Asa, en el reino de Judá, Asa, Josafat, Amasías, Jotán, Ezequías, Josías. Mire lo que sucede. Los demás, ¿qué cosas? Desafiaron a Dios, se volvieron contra Dios, se volvieron contra Dios. De todos estos reyes que lamentablemente eh, comenzaron a, Dios los puso como reyes, siguieron adorando a los ídolos, contrariando a Dios. Por eso es que Dios los manda, les quita la protección, su pueblo, donde Dios depositó la confianza de su palabra. Ellos teniendo la Torá, los 5 primeros libros, y la Mishnah, según lo que ellos, la tradición judía dice que Moisés recibió en el monte Sinaí no solamente las tablas de la ley, sino la Torá completa, los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y la Mishnah. Dice que Dios le dio una explicación completa de la interpretación de estos 5 libros. Entonces ellos se regían por estos libros. Cada rey tenía un libro cada uno. ¿Para qué? Para poder gobernar correctamente al pueblo de Dios. Pero mire lo que hicieron estos hombres. Lamentablemente, lamentablemente, comenzaron gloria a Dios, comenzando por, ni siquiera David pecó con Betsabé y mandó a matar a su esposo, se le murió el hijo y después se volvió a Dios, pidió perdón. Pero no así, mire, el hombre más sabio, comenzando con el hombre más sabio del mundo que fue Salomón cuando era anciano, hizo lo malo delante de Dios. Y de ahí siguió su hijo Roboán, que fue más malo todavía. Y de ahí se dividieron los reinos y comenzaron a andar bien. No obstante que Dios los castigaba y Dios le quita la protección y se van derrotados a Babilonia, sin protección, sin nada, matan a toda la gente y porque hacía lo malo delante de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, deviene toda esa casta sacerdotal, los sumos sacerdotes devienen en los saduceos, en un tiempo cuando estaban en Babilonia, comienzan a comprar este sumo sacerdocio y comienzan a cambiar las leyes. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, encuentra a un sumo sacerdote, a quien debía ser aliado de él, de recibirlo, ¿no? A recibirlo a él como el Mesías. ¿Qué hacen esto? ¿Qué doctrina? Tengo una doctrina. Yo creo que, mire, si hay una secta en esta hora, en este tiempo, no creo que sea tan perversa esa secta. Ni siquiera, no tendría ni un adepto, hermano. Ellos estaban una doctrina completamente errada, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en los espíritus, no creían en la vida eterna, no creían en nada. Ellos decían que la recompensa era acá en la tierra, y si tú eras rico eras porque eras un hombre bueno, si tú eras pobre eras porque eras un pecador tremendo. Imagínense al sumo sacerdote Caifás en ese tiempo, un hombre completamente perdido, hermano, perdido, una doctrina completamente, perdóneme la palabra, yo no quiero ofender a nadie, una doctrina completamente errada. Por eso que ellos regían desde el templo, y una vez que destruyen el templo, en el año 70, gloria a Dios, los romanos destruyen el templo y entonces ellos desaparecen, comienzan a desaparecer como sumos sacerdotes. Entonces ya los fariseos toman un auge diferente porque ellos comenzaron a controlar las casas de oración, digamos, en ese tiempo, que eran la sinagoga. Entonces, pero lamentablemente, que tenían buena doctrina. Ellos tenían casi las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero lamentablemente su corazón se había apartado. Ellos no eran sacerdotes. Por si acaso,
decimos, ellos no eran sacerdotes. Ellos eran hombres conformes a la palabra de Dios, estudiaban la palabra, se dedicaban a la palabra, pero lamentablemente no tenían a Dios en su corazón. Lo hacían por fama, por fortuna, por dinero, por ego, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Y ellos andaban pues en las plazas y andaban con sus flecos, con sus filacterias y todo, y que le gustaba, que como hemos leído, entonces tremendamente un pueblo completamente errado, equivocado, por eso encontró oposición. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pelearse con ellos y ellos venían a tentarlo a cada momento. Venían a hacerle, los saduceos le preguntaban, ¿no? Para tentarlo. El otro decía, es lícito pagar impuestos al César, es lícito, o sea, venían a tentarlo, pero ellos no sabían verdaderamente, yo les digo, y creo, es una opinión personal, perdónenme, ellos no sabían con quién estaban tratando. No sabían que delante de ellos estaba el Mesías, el prometido de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Señor y Salvador, a quienes ellos se confabularon para matarlo. Gloria a Dios. Se confabularon para matarlo. Inclusive compraron a uno de los apóstoles. En ese tiempo, gloria a Dios, compraron al traidor, a Judas. Y Judas lo vendió por dinero. O sea, mire la confabulación que hay hasta de comprar testigos falsos, de comprar a uno de sus apóstoles para poder lograr su objetivo de matarlo. Pero ellos verdaderamente no sabían lo que estaban haciendo, estaban completamente equivocados. Gloria a Dios. Pero este es otro tema, gloria a Dios. Hemos visto, gracias a Dios, para poder, estamos yendo más profundamente en este campo, para poder entender. Entonces nosotros vamos a poder entender verdaderamente cómo nuestro Señor Jesucristo andaba en su pueblo, hablándole a su pueblo. No, ya no le hablaba a ellos, le hablaba al pueblo, quería salvar al pueblo, pero en la oposición venía de las autoridades eclesiásticas de ese tiempo, que eran los fariseos y los saduceos, los principales sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, los doctores de la ley. Algunos, como Nicodemo, gloria a Dios, algunos como Nicodemo, gloria a Dios, que no todo estaba perdido, gloria a Dios. Entonces, no todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque había gente como había maestros de la ley como Nicodemo, que ellos sí amaban a Dios y se daban cuenta de que verdaderamente no, nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Ellos verdaderamente entendieron. Gloria a Dios. Esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 3. Mire, vamos a ir al libro de Juan. No todo estaba perdido, gloria a Dios. Entonces, había gente como Nicodemo que sí entendía, había gente que sí entendía. Y mire, yo le digo, no solamente Nicodemo, habían muchos de los fariseos, de los escribas y de los maestros de la ley, entre los fariseos, que ellos sí entendían que el que estaba, gloria a Dios, delante de ellos, era, era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Entonces vamos a ir al libro de Juan capítulo 3. Mire lo que dice Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Gloria a Dios. Había un hombre ¿de dónde? De los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era un cualquiera, era un principal entre los judíos. ¿No es cierto? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Entonces, al decirle el Rabí, un principal entre los judíos, un maestro de la ley, se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le saluda y le dice, ¿no? Ya siendo un anciano, a uno más joven. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice que tenía 30 años al comenzar su ministerio. Gloria a Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, entonces era de 30 años y Nicodemo era un anciano, ¿no? Un maestro de la ley.
¿Por qué decimos que era un maestro de ley? Acá lo dice la palabra. Entonces vamos a la palabra de Dios. Entonces, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí. Rabí significa maestro, ¿no? Un hombre que estudió por muchos años la palabra de Dios, que enseñaba en la sinagoga. Lo ve a Jesús y le dice maestro. O sea, lo reconoce como maestro. Vino Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos. Él no dijo sé, él dice sabemos. Sabemos, ¿está hablando en qué? ¿En plural o en singular? Está hablando de varios. Había un consenso, yo en esta hora creo que había un consenso, una disensión entre los fariseos, porque había fariseos de buen corazón, no todo estaba perdido. No podemos generalizar y decir que todos eran malos, todos eran perversos. Lamentablemente de los saduceos no podemos decir nada porque los saduceos tenían una doctrina completamente equivocada, completamente errada. Pero de los fariseos sí, porque ellos sí sabían interpretar la ley. Entonces, como ellos tenían por índice, ¿no? Por índice o principio en la cinco primeros libros ya escritos y la Mishnah que era una explicación, ¿no? Una explicación detallada de los cinco primeros libros. Gloria a Dios. Entonces ellos tenían este conocimiento de la palabra de Dios, ellos se basaban en estas leyes. Gloria a Dios, pero lamentablemente no todos, decimos no todos, su corazón se había pervertido, su corazón no era recto delante de Dios. Entonces, ¿qué decimos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, maestro, sabemos, yo creo, como le vuelvo a repetir, yo creo que había una disensión entre los judíos, había una disensión entre los judíos. ¿Por qué? Porque algunos ya se habían dado cuenta y reconocían que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente era el Mesías. Verdaderamente reconocía y se habían dado cuenta. ¿Por qué? Ahora vamos a decir por qué. Gloria a Dios. Entonces, entonces decimos, ¿no? Entonces, sabemos, habían varios que se habían juntado, creemos que varios de los fariseos, de los maestros de la ley, de los intérpretes de la ley, de los escribas, ¿no? Se habían juntado y ellos estaban, habían discernido, habían tenido se habían reunido y se habían dado cuenta que verdaderamente, mire lo que le dice, mire la base en la que ellos se sustentan en creer que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Sabemos que has venido de Dios como rabí, como maestro. Sabemos que o sea, nosotros, entre nosotros nos hemos dado cuenta que tú has venido de Dios como maestro para enseñarnos, ¿no? Porque nadie, mire lo que él dice, un fariseo, un hombre conocedor de las escrituras de Dios, del Antiguo Testamento, ellos conocían pues los milagros de Dios, la mano poderosa de Dios para poder, ¿qué? Para poder hacer que Moisés milagrosamente abra, ¿no? Para que nuestro Dios sople, haga la oración y nuestro Dios sople, ¿no? Y seque la tierra y pase por en medio como seca y abra el mar para que pueda pasar el pueblo. Ellos conocen pues que había una nube de fuego en la noche que los guiaba. Y había pues una nube en las mañanas que no les daba el sol. Ellos conocían los prodigios, los milagros y todos los portentos que había hecho nuestro Dios, que ellos habían reconocido pues que habían visto tal vez en el templo los utensilios. Tal vez habían visto pues el arca del pacto, ¿no? La que fue pues, muy guardada, muy cuidada, los utensilios, algo. Entonces ellos conocían la historia bíblica y ellos creían en la historia bíblica, gloria a Dios. Pero entonces ellos se entran en un consenso y razonan y se dan cuenta y le dicen, no,
Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está contigo, no puedes hacer eso. No se había visto, jamás habían visto una liberación de un endemoniado. Era que por eso ellos se preguntaban, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué palabra de autoridad tiene este hombre? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿No están sus cuatro hermanos con nosotros? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿No? Pero ellos reconocían que estas cosas no se podían hacer si Dios no estaba con esto, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que le dice, ¿no? Sabemos que nadie puede hacer estas, ¿qué cosas? Señal, ¿no? Si Dios no está con él. Gloria a Dios. Entonces, no todo estaba perdido, no todos eran malos, no todos eran perversos, no todos estaban contaminados. Y no había gente, gloria a Dios, que sí apoyaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los fariseos vinieron a los pies de Jesucristo, muchos romanos, centuriones romanos, ¿no? Venían a pedirle vino un romano en una oportunidad donde nuestro Señor Jesucristo se maravilla, no todo estaba perdido, por eso es que nuestro Señor Jesucristo mira el corazón de las personas y conoce. Entonces vino un romano y le dijo, tengo un criado al que amo mucho y él está muy enfermo. Es un hombre de guerra, un hombre que ha matado personas, porque es un hombre de guerra.